Buenas, les saluda Angie Arriaga. Pertenezco a la Universidad Estatal Península de Santa Elena. Este es un proyecto de vinculación con la sociedad, dirigido por la directora del proyecto, la ingeniera Lourdes Ortega Maldonado. Yo les voy a hablar acerca del estrés en las plantas desde el punto de vista bioquímico. Los objetivos son determinar la importancia del estrés en las plantas que influyen en la actividad agrícola, identificar los factores que influyen con el estrés de las plantas para reducir los factores negativos en los cultivos. El estrés en las plantas. El estrés expresa una cualidad de las relaciones entre la planta y su medio, permitiendo comprender los mecanismos a través de los cuales los factores van a impactar en la salud y el bienestar. En este caso van a impactar en el crecimiento y desarrollo vegetativo de toda la planta. Por lo tanto, la función de nosotros es investigar, analizar e identificar los factores de estrés, si estos pueden ser bióticos o abióticos, e ir mejorando así los factores que limitan la productividad y el rendimiento que vamos a obtener. Fisiología de las plantas y el estrés. Tenemos que puede ser físico o químico. Dentro del físico, los tipos de estrés pueden ser las sequías, inundaciones, la salinidad, las temperaturas, la radiación solar, vientos y compactación del suelo. También las prácticas culturales del cultivo, como el trasplante, podas, cosechas y las cosechas de producción. Y dentro de químico tenemos contaminación de aire por pesticidas, toxinas, pH del suelo y agua, además de los contaminantes medioambientales como el ozono, herbicidas, plaguicidas y aguas con presencia de metales pesados. El estrés en la planta, como les he indicado, puede ser por estrés biótico o estrés abiótico. Dentro de los factores abióticos pueden ser las altas y bajas temperaturas, estos cambios bruscos. Por ejemplo, si en el día hace mucho sol y en la noche la temperatura baja mucho, esto va a causar un estrés en la planta. Las sequías, la salinidad, el ozono, inundaciones, estrés nutricional también. Estos factores abióticos son generalmente por alguna variable climática, manejo de cultivo o la fenología de la planta. La homeostasis en vegetales es el estado de equilibrio en la célula, mantenido por procesos de autorregulación climáticas. Se sabe que cada cultivo tiene un máximo diferencial térmico que puede tolerar, así como una temperatura mínima permisible antes de que haya un paro fisiológico o muerte celular. Por eso que existen plantas de la sierra, por ejemplo, que no se adaptan a las condiciones climáticas de la costa. Entonces sufre un gran estrés por estas altas o bajas temperaturas que tienden a morirse. Por eso es importante saber cuál va a ser el estado climático en el cual la planta puede aguantar estando en un determinado lugar. Absorción de iones y compartimentización de los mismos. Ya, tenemos la difusión. Este es el movimiento de partículas desde sitios de altas concentraciones hacia sitios de concentración baja. Eso significa que aquí, por ejemplo, tenemos la raíz y acá tenemos el suelo. Entonces, al haber una difusión, el agua que va a estar en el suelo va a ser absorbido hacia las raíces. La adsorción. Esto es cuando se colocan células en soluciones salinas. Los cationes son absorbidos pasivamente en las paredes celulares y en el citoplasma. Esto, asimismo, una vez que se encuentren dentro de las raíces, esto va a ser absorbido por el resto de la planta, entonces el agua va a poderse absorber por el resto de toda la planta. Como pueden observar aquí, el agua se va a mover del suelo hacia la raíz y asimismo el agua, el momento que va a entrar, se va a dirigir por el resto de toda la planta. Absorción de iones y compartimentalización de los mismos. Aquí tenemos en cambio el intercambio catiónico.
Estos son los iones absorbidos sobre la superficie de las paredes celulares, pueden intercambiarse con iones del suelo o donde se encuentre la raíz. Por ejemplo, el ion de potasio de la solución del suelo se intercambia con el ion de hidrógeno, absorbido sobre la superficie de la membrana celular. Aquí tenemos que tener en cuenta que los ácidos húmicos optimizan el suelo para el desarrollo de las raíces, como por ejemplo la absorción de elementos nutritivos, la aireación del suelo, la capacidad de retener el agua, la capacidad de intercambio catiónico y la formación de complejos de arcillas humus. Por eso actualmente se está recomendando bastante el humus de lombriz, porque este es uno de los ácidos húmicos que la planta va a poder absorber con mayor facilidad, mucho más rápido que colocarle un fertilizante químico. Este se va a demorar mucho más tiempo a que la planta lo pueda absorber. Bueno, también tenemos el flujo de masa. Este es el movimiento de los iones, junto con el movimiento de masa del agua. Los elementos nutritivos son llevados hacia las raíces de las plantas por el agua, que se mueve en esa dirección, o sea que son absorbidos juntos con el agua absorbida. Va a ir todo junto en el agua, todos los elementos nutritivos, que esta va a ser a su vez dirigido a las raíces de las plantas. El equilibrio Donan. Este es cuando una membrana puede ser permeable a unos iones y a otros no. Si el interior de la membrana se localiza iones no difusibles, para equilibrar estos iones penetran a las células de ellas aquellos iones que sí se pueden mover libremente a través de la membrana. Por esto sucede cuando se coloca cierto fertilizante químico, por ejemplo, y la planta no la puede absorber, porque en este caso tiene una permeabilidad con los iones de esos fertilizantes. Entonces, eso sucede cuando se dice, por ejemplo, no, pero yo sí la fertilicé, no sé qué pasó, porque no me rindió, porque esto significa que la planta no la absorbió. O sea, se puede poner el fertilizante, pero no cumple los requisitos para que la planta la pueda absorber. Señalización del estrés. El estrés por déficit hídrico o por sequía se produce con las plantas en respuestas a un ambiente escaso en aguas, en donde la tasa de transpiración excede a la toma de agua. El déficit hídrico no solo ocurre cuando hay poca agua en el ambiente, sino también por bajas temperaturas y por una elevada salinidad del suelo. Ya, ahora vamos a entrar a los estrés por factores bióticos. Aquí pueden ser por insectos, microorganismos o por animales herbívoros que tengamos alrededor. Las situaciones de estrés por factores bióticos también pueden ser causadas por enfermedades, virus, bacterias, hongos y plagas. Los factores que tenemos que considerar son los genes de resistencia. Esta es la resistencia a las enfermedades. Es de la interacción de genes, resistencia de plantas a los ataques de patógenos. Estas resistencias son las distintas vías de transducción de señales que son importantes en la habilidad para defenderse contra los patógenos. Por esto siempre se están creando nuevas plantas que sean resistentes a las plagas, a los patógenos, y vienen con un paquete genético en el cual tenemos que cumplir este paquete genético para poder obtener los mejores rendimientos. Dentro de la prevención está la rotación de cultivos, optimizar el sistema de riego, evaluación de riesgos meteorológicos, gestión de las malas hierbas, control de plagas y enfermedades. Aquí también es importante desinfectar los utensilios que vamos a utilizar en el campo. Por ejemplo, si tenemos para hacer podas o en el sistema de riego, o sea, todo tenemos que estar en constante desinfección, ya que se pueden quedar restos de otros microorganismos. Estos pueden causar enfermedades al siguiente cultivo que vayamos a implementar. En el cultivo de sandía se recomienda realizar un estudio del suelo
Para identificar si son aptos para este cultivo, es importante tener en cuenta el estrés hídrico por suelos salinos, por lo cual se suele colocar cal o hacer lavados de suelos, la fertilidad del suelo con aplicación de compost. Todo esto se va a revisar si realmente se lo necesita hacer con un estudio del suelo. En el cultivo de tomate siempre existe estrés y pérdida de productividad en tomates por trasplante tardío. También para obtener los mejores resultados en el cultivo de tomate es necesario utilizar plántulas sanas, debidamente hidratadas y nutricionalmente equilibradas. En ese cultivo es importante identificar las plagas que afectan al tomate, en este caso en la zona de colonche. Para de esta forma poder establecer un control preventivo desde un inicio, no cuando el cultivo ya está casi perdido, sino establecer el control desde un inicio contra las plagas y enfermedades. En el cultivo de maíz, colocar trampas para los insectos. Existen muchas trampas que son trampas fáciles de colocar con bajos costos. Entonces esto sí se recomienda ponerlos, así se hace un control de qué plagas tenemos, de cuántas plagas y cómo poderlo manejar. El estrés hídrico afecta al llenado de grano generado y disminuye el rendimiento. Aunque esta planta tiene una tolerancia a altas temperaturas, es una característica multigenética y altamente regulada en el maíz. El cultivo de pimiento también se recomienda hacer un estudio del suelo, prevención contra enfermedades como el hongo, por eso hay que desinfectar el suelo antes de llevar el nuevo cultivo. Es importante tener en cuenta el sistema radicular, que es sensible, por lo tanto puede sufrir estrés hídrico. En la prevención contra el hongo es importante realizar el aporcado al tiempo que sea adecuado, ya que si se lo realiza antes, la planta puede sufrir un estrés. En conclusión, si mejoramos los productos que compramos, vamos a disminuir costos, también podemos mejorar la calidad de los productos, por lo tanto vamos a mejorar el servicio y vamos a obtener más ingresos. Muchas gracias por su atención.